Bueno, hola a todos, mi nombre es Alejandra Garcés, mi tema es el manejo de la vía aérea en cirugía maxilofacial. Quise escoger este tema porque me parecía que era importante que todos conociéramos los diferentes abordajes que podemos tener durante una cirugía maxilofacial, ya que este puede variar mucho dependiendo como de las características con las que nos llegue el paciente, sea en nuestra consulta o sea pues en una sala de urgencias. También es importante que tengan en cuenta que esta decisión del manejo de la vía aérea no solo es determinada por el cirujano maxilofacial, sino que se tiene en cuenta al anestesiólogo, quien es el que en realidad va a realizar pues como las maniobras. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una cirugía maxilofacial es conocer muy bien la historia médica del paciente. Y en este caso no solo la historia médica del paciente, sino las características físicas que éste presenta. Por ejemplo, un paciente que sea obeso, un paciente con una lengua muy grande, con una limitación en la apertura significativa, un paciente con una retrognasia impresionante, son características que no van a permitir una adecuada intubación o un adecuado acceso a esa intubación para el paciente. También es muy importante que tengamos en cuenta las características clínicas con las que el paciente nos va a llegar. Como ya les dije, no es lo mismo hacerle una cirugía a un paciente que llegó después de un trauma automovilístico que a un paciente al que simplemente le voy a extraer unas cordales así mega quirúrgicas, pues diciendo pues como cualquier cosa, o un avance mandibular, listo. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Seguido de esto es muy importante que conozcamos la tráquea, que es la estructura anatómica como principal de nuestro tema de hoy. Es una estructura de 13 centímetros de longitud aproximadamente, que va desde el cartílago cricoides en la laringe hasta formar los dos bronquiolos. Es una estructura que está completamente formada por cartílagos, que son los que van a permitir que esta estructura no nos colapse en ningún momento. Bueno, para empezar, pues entonces como las técnicas, tenemos la primera técnica que es la laringoscopia. Esta puede ser nasal o traqueal. Bueno, para esta técnica se usa un instrumento que se llama el laringoscopio. Es un instrumento rígido que lo que va a hacer es que va a separar todos los tejidos que tenemos pues dentro de nuestra boca y tráquea, pues bueno, tráquea no, laringe, para poder tener acceso a la tráquea. Este laringoscopio tiene un espejito que nos va a permitir observar estas estructuras que vemos acá, que son las que nos llevan finalmente a la tráquea. Entonces lo que se hace primeramente es, luego que el paciente está como anestesiado, se introduce el laringoscopio, se retraen todos los tejidos, o sea, se va hasta la base de la lengua, se retraen los tejidos y cuando ya tengamos ubicados estas entraditas, lo que vamos a hacer es comenzar a introducir un tubo por medio de la boca para llegar a pasarlo por medio de este huequito que tenemos acá, obviamente sin llegar a lesionar las estructuras aledañas. Finalmente, pues entonces así como se ve pues como el pacientico ya intubado. Acá tenemos entonces unas imágenes clínicas. Como les dije, el laringoscopio puede tener un espejito o simplemente pues puede tener una cámara como en este caso. Se retraen los tejidos, se observan pues como estas estructuras de acá como las ven y por este huequito de acá es por donde vayan a introducir el tubito. Ya les dije entonces que hay dos técnicas, una nasal y una pues oral por decirlo así. En la técnica nasal ninguna de las dos técnicas cambia, lo único que cambia es la manera como introducir el tubito, pero por ambas técnicas se busca llegar al mismo fin. En esta técnica entonces se utilizaría por ejemplo la nasal para pacientes que por ejemplo requieren un avance mandibular. ¿Por qué? Porque no sé si algunos de ustedes recuerdan que por ejemplo para descender el maxilar se requiere una fractura. Entonces al estar moviendo yo este tubito dentro de la boca pues puedo poner en riesgo la vida del paciente, entonces se prefiere ponerla por la nariz. Bueno, listo, ya tenemos estas dos técnicas. La siguiente técnica es la traqueostomía. La traqueostomía entonces es una técnica que busca comunicar el ambiente traqueal con el ambiente externo, con el medio ambiente. Esto se puede hacer de dos maneras, de una manera quirúrgica o de una manera percutánea. La manera percutánea es simplemente como para mantener la vía aérea del paciente permeable. ¿Qué es lo que se hace en esta vía aérea percutánea? Lo que se hace es con una agujita localizar pues la estructura que se quiere, la estructura que estamos buscando, perforar pues como con la aguja. Esa aguja tiene una cánula y finalmente pues por medio de esa canulita es que se va a obtener pues como
como la intubación. La segunda técnica es una técnica quirúrgica. Esta sí va a ser pues por medio de una cánula más grande y va a conectar medio ambiente y medio ambiente interno y externo, como ya les comenté. Importante entonces saber que esta técnica es muy usada en urgencias y en pacientes pues que definitivamente tienen traumas impresionantes faciales. Para esta técnica entonces lo primero que se hace es tener una localización adecuada de las estructuras laríngeas y traqueales por medio de la palpación. Seguido de esto se va a hacer una incisión que puede ser horizontal o vertical. Esta incisión la vamos a disecar todas las estructuras aledañas como músculos, venas, y seguido de esto vamos a observar que ya llegamos a la tráquea. En la tráquea se hace nuevamente una incisión y una disección para poder obtener el acceso. Seguido de esto, bueno, ya hicimos la disección, vamos a introducir la cánula hasta el lugar ideal. Esta cánula la vamos a fijar pues como por medio de unas estructuras que ellas traen, y finalmente se van a hacer unas pruebas, miren acá, con un baloncito, como ya les mencioné, no sé si les mencioné. En cada técnica que se haga tiene que comprobarse como que la técnica se haya sido efectiva por medio de la verificación de signos y síntomas del paciente por medio de un baloncito que se estripa para simular como la respiración del paciente. Listo. Entonces, luego de verificado esto, ya simplemente se fija la cánula al cuello del paciente. Bueno, la próxima técnica, acá tenemos pues entonces las estructuras, las imágenes como más verídicas. Tenemos entonces la identificación del sitio, la primera incisión y con su disección, y acá podemos ver la tráquea. Hacemos la disección de tejidos para hacer la inserción de la tráquea. La disección se realizan puntos para poder que se pueda fijar fácilmente la cánula. Y bueno, finalmente tenemos la técnica submental, que es una técnica pues muy raramente usada, como por decirlo, porque es una técnica que se usa para pacientes que tienen compromisos en tercio medio facial o tienen traumas en las bases craneales, y lo que se hace es que se hace una comunicación por medio del mentón hacia la boca y ya de la boca hacia la tráquea. Entonces lo que se busca con esta técnica principalmente es primeramente hacer como una comunicación orotraqueal, ¿cierto? Con un tubo, primeramente puede ser en 2 pasos o en un paso. Les voy a escribir entonces es insertar el tubo orotraquealmente, como ya lo mencioné en la primera técnica, que es la laringea. Luego de esto lo que se va a hacer es hacer una incisión de más o menos 2 centímetros a nivel submental. Esta incisión se diseca y se comienza a escarbar hasta llegar al piso de boca en la porción lingual. Una vez ya estemos allí, hacemos una correcta disección y atravesamos este tubito, lo atravesamos hasta llegar al piso de boca. Luego de esto, este tubo se va a seguir conectando con el tubo endotraqueal, con el tubo orotraqueal que ya realizamos. Y finalmente entonces ya cuando fijamos todos los tubitos es muy esencial como ajustar el tubito por medio de suturas a la incisión. Y entonces es muy importante darles pues a tener en cuenta que esta intubación se usa mucho cuando no se quiere hacer una intubación traqueal, porque la intubación traqueal es algo que va a quedar más permanente que este tipo de intubaciones. Entonces la intubación traqueal se le va a dejar a los pacientes que van a necesitar como más tiempo de asistencia ventilatoria, pues de ventilación, mientras que esta pues es simplemente como para la cirugía.